El sol de la mañana se abría paso entre las nubes grises, proyectando una luz pálida y melancólica sobre el pequeño pueblo de Valle Dorado. No era un día de fiesta, ni de celebración, era el día en que Daniel, el querido maestro de la escuela, sería despedido por última vez. La iglesia, generalmente bulliciosa con las risas de los niños durante las misas dominicales, ahora resonaba con el murmullo ahogado de los adultos y el eco silencioso de los sollozos contenidos. La atmósfera era densa, cargada con el peso de la pérdida y la incomprensión. Daniel había sido un pilar en la comunidad. Su risa contagiosa, su paciencia infinita y su habilidad para transformar las lecciones más aburridas en aventuras fascinantes lo habían convertido en el favorito de todos los niños y en un amigo respetado por los adultos. Su muerte, repentina y atribuida a un trágico accidente doméstico, una caída por las escaleras, según el informe oficial, había dejado a Valle Dorado en un estado de shock y tristeza. Nadie podía creer que un hombre tan lleno de vida, tan vibrante, pudiera desaparecer tan abruptamente. En primera fila, con los hombros temblorosos y el rostro cubierto por un velo negro, estaba Elena, la esposa de Daniel. A su lado, aferrada a su mano con una fuerza sorprendente para su corta edad, se encontraba Ana, la hija de ambos, 7 años, solo 7 años, y ya enfrentaba la ausencia insondable de su padre. Ana, con su cabello castaño y sus ojos grandes y expresivos, miraba el ataúd de roble pulido con una intensidad que iba más allá del entendimiento de los adultos. No lloraba como los demás. Su dolor era diferente, más silencioso, más concentrado, como una herida interna que no encontraba salida. El cura, con voz grave y reconfortante, pronunciaba las últimas palabras. Hablaba de la paz, del descanso eterno, de la memoria que permanecería viva en los corazones de todos. Pero mientras sus palabras flotaban en el aire denso, una pequeña voz, clara y extrañamente resuelta, rompió el silencio. «Papá no está muerto», dijo Ana, tan bajo que solo Elena y un par de personas cercanas pudieron escucharla. Elena apretó su mano con suavidad, un gesto de consuelo, pero la niña retiró su mano y repitió, esta vez con más fuerza, su mirada clavada en el ataúd. «Papá no está muerto, está todavía bajo el suelo». Un escalofrío recorrió la iglesia. Los murmullos cesaron. Todas las miradas se posaron en la pequeña Ana, cuyos ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una frustración desesperada. Elena se inclinó, tratando de calmarla. «Cariño, papá se fue al cielo. Él». «No, no se fue al cielo, está bajo el suelo», interrumpió Ana, su voz ahora un grito ahogado que resonó en el silencio sepulcral del lugar. Señaló con su pequeño dedo hacia el ataúd y luego hacia el suelo de la iglesia, como si pudiera ver algo más allá de la madera pulida y la tierra que los esperaba. La tierra se lo tragó, pero él no está muerto. La escena era desgarradora. Los adultos se miraban con pena, atribuyendo el comportamiento de la niña al shock y al trauma. «Pobrecita», susurraban algunos, «es demasiado pequeña para entender la muerte». La mayoría de ellos habían visto escenas similares antes, niños que se negaban a aceptar la pérdida, aferrándose a cualquier idea que les permitiera mantener a sus seres queridos cerca. Pero la certeza en los ojos de Ana, la convicción de sus palabras, tenía una resonancia inusual. Entre los presentes, de pie en la parte trasera de la iglesia, con su gabardina de tuit arrugada y una expresión de cansancio habitual, estaba el inspector Ramiro. Ramiro no era de Valle Dorado. Había sido transferido allí hace apenas un año desde la bulliciosa capital, buscando la tranquilidad que un pueblo pequeño prometía. Sin embargo, la tranquilidad a menudo escondía sus propios secretos. Era un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y una mirada penetrante que había visto demasiadas cosas en la vida. Había asistido al funeral por respeto a Daniel, a quien había conocido brevemente en algunas reuniones comunitarias. Las palabras de la niña lo golpearon de una manera diferente. No era la histeria de una niña traumatizada, o al menos no solo eso. Había una verdad, una certeza. En su voz que lo inquietó, «está bajo el suelo», la frase resonó en su mente.
¿Qué quería decir exactamente? ¿Era solo la forma en que una niña pequeña procesaba el entierro? ¿O había algo más? La muerte de Daniel había sido clasificada como un accidente, un expediente que Ramiro había revisado brevemente, pero sin encontrar nada que sugiriera otra cosa. Sin embargo, la insistencia de Ana, su extraña y persistente convicción, plantó una semilla de duda en su mente. Más tarde, en el cementerio, bajo un cielo que amenazaba con lluvia, la escena se repitió. Mientras el ataúd descendía lentamente a la tierra, Ana se soltó de la mano de su madre y corrió hacia el borde de la fosa. «¡No! ¡No lo entierren! ¡Papá está aquí! ¡Está vivo!», gritó, con lágrimas gruesas rodando por sus mejillas. Un par de hombres intentaron apartarla suavemente, pero ella se resistió con una fuerza inusual, aferrándose al suelo. «Escúchenme, él no está muerto, lo sé». Elena, completamente desolada, apenas podía controlar a su hija. Sus propios ojos estaban enrojecidos e hinchados por el llanto, y su dolor parecía absorber toda su energía. Los vecinos ofrecían palabras de consuelo, intentando racionalizar el comportamiento de la niña. Pero Ramiro se acercó, observó a Ana con una curiosidad profesional que chocaba con la solemnidad del momento. No había histeria en sus palabras, sino una lógica infantil, pero firme. Él está bajo el suelo. Ramiro se agachó a la altura de la niña, intentando hablar con ella con una voz suave, pero firme. «Ana, ¿por qué crees que tu papá no está muerto?». Ana, con sus ojos llenos de lágrimas, lo miró directamente. «Porque él me prometió que me enseñaría a volar la cometa mañana, y papá nunca rompe sus promesas. Él está esperando, bajo el suelo». La explicación era tan inocente como desgarradora. Un padre le hizo una promesa a su hija, y ella, con la pureza de su alma, no podía concebir que la muerte pudiera romperla. Para la mayoría, era una prueba más del trauma. Para Ramiro, era la chispa que encendía una investigación inusual, una promesa rota por la muerte. O quizás, por algo más siniestro, a pesar de que el caso de Daniel había sido cerrado, Ramiro sintió un imperativo. Ignorar la voz de esa niña sería ignorar una parte de su propio instinto. Decidió que, discretamente, por su cuenta, revisaría los detalles de la muerte del maestro. No buscaría anomalías obvias, sino los pequeños hilos sueltos, las incongruencias que a menudo se esconden en las historias más simples. No le pediría a la policía que reabriera el caso. Al menos, no todavía, pero necesitaba saber por qué una niña de 7 años, en medio de su propio funeral, insistía en que su padre seguía bajo la tierra. El sol finalmente se escondió detrás de las nubes, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, lavando el polvo del cementerio, pero no el rastro de la duda en la mente del inspector Ramiro. La mañana siguiente al funeral, el inspector Ramiro regresó a su pequeña y desordenada oficina en la comisaría de Valle Dorado. El aroma a café rancio y los papeles apilados reflejaban su mente, que no había encontrado descanso. La imagen de Ana, sus ojos grandes y llenos de una convicción inquebrantable, se había incrustado en su memoria. La lógica le decía que era el dolor de una niña, pero su instinto, esa corazonada silenciosa que había salvado vidas y resuelto casos en el pasado, le susurraba otra cosa. Decidió comenzar por lo más básico, revisar el informe oficial de la muerte de Daniel. El documento, escueto y directo, hablaba de un accidente, una caída fatal por las escaleras de su casa, sin señales de forcejeo, sin intrusión, sin nada que indicara juego sucio. La autopsia superficial corroboraba las lesiones compatibles con una caída, muerte accidental, concluía. Pero Ramiro se detuvo en pequeños detalles. La hora del accidente era incierta, solo un rango estimado, la ausencia de testigos, dado que Elena había sido la única en casa, era lógica, pero también convenía a un posible crimen. Las primeras preguntas de la policía habían sido estándar, enfocadas en la versión de Elena, quien en ese momento estaba en shock. Su primera parada fue la escuela primaria de Valle Dorado, donde Daniel había enseñado durante más de 15 años. La directora, una mujer de carácter firme, pero con el corazón roto por la pérdida de su colega,
Le recibió con una mezcla de respeto y curiosidad. Daniel era un hombre excepcional. Inspector, dijo, con la voz apenas un susurro, siempre sonriendo, siempre dispuesto a ayudar. Los niños lo adoraban. Ramiro asintió. Sí, eso he oído. ¿Notó algo extraño en él en las semanas previas a su muerte? ¿Algún cambio de humor? ¿Alguna preocupación inusual? La directora frunció el ceño, pensativa. Bueno, ahora que lo menciona, sí, las últimas 2 semanas, Daniel parecía distante. No era su alegría habitual. A veces se quedaba en silencio, perdido en sus pensamientos. Una vez lo vi en su escritorio mucho después de la hora de salida, y parecía muy tenso, como si estuviera trabajando en algo importante. Cuando le pregunté, solo dijo que era papeleo extra. ¿Papeleo de la escuela?, preguntó Ramiro. Ella dudó. No lo sé. Parecía algo más personal. Y una cosa más. Inspector. Daniel solía llevar un pequeño cuaderno siempre consigo, donde anotaba ideas, observaciones. Nunca lo dejaba fuera de la vista. Pero los últimos días no lo vi con él, y después de lo que pasó, no apareció entre sus cosas en la escuela. Un cuaderno, un detalle minúsculo, pero significativo para Ramiro. La gente suele llevar consigo lo que considera importante. La desaparición de un cuaderno. Si contenía algo delicado, podría ser más que una simple casualidad. Luego, Ramiro decidió hablar con los vecinos más cercanos a la casa de Daniel. La señora Carmen, una anciana curiosa, pero de buen corazón, que vivía justo enfrente. Lo recibió con una taza de té de hierbas y una avalancha de chismes. «Ay, inspector, qué tragedia lo de Daniel. Tan buen muchacho», comenzó. «La noche del accidente. Yo ya estaba durmiendo. Pero mi perro, Rufo, se puso a ladrar como loco. No paraba. Rufo nunca ladra por nada, solo si hay algo raro. Pensé que era un gato, pero ahora que lo pienso, fue justo a la hora que dicen que pasó lo de Daniel». «¿Rufo suele ladrarle a los gatos?», preguntó Ramiro, aunque la pregunta sonara trivial. A menudo los animales detectaban lo que los humanos pasaban por alto. «No, para nada. Es muy tranquilo, y los ladridos eran diferentes, más insistentes, como si advirtiera de algo». La señora Carmen también mencionó un detalle curioso. Vi a Elena salir corriendo de la casa esa noche, poco después de que Rufo se callara. Parecía muy alterada, casi sin aliento. Se subió a su coche y se fue a toda velocidad. Pensé que iría al hospital por lo de Daniel, pero me extrañó que no llamaras a una ambulancia primero. Y luego volvió como media hora después, con la cara más pálida que un fantasma. Este era un punto de interés. Elena había declarado que había llamado a la policía y a la ambulancia inmediatamente después de encontrar a Daniel. Si se había ausentado media hora, su versión de los hechos tenía una fisura. Mientras Ramiro recogía estas piezas sueltas, Ana, la pequeña protagonista involuntaria de esta historia, seguía manifestando su extraña convicción. En la escuela, donde intentaba regresar a la normalidad, Ana seguía hablando con su papá. Sus maestras y consejeros lo veían como un mecanismo de afrontamiento, pero Ramiro se acercó a la escuela de nuevo, esta vez para observarla. Durante la hora del recreo, Ana se sentó sola bajo un viejo roble, dibujando con crayones. Ramiro se acercó con cautela. «Hola, Ana, ¿qué dibujas?», preguntó, intentando sonar lo más natural posible. La niña levantó la vista, sus ojos ya no tan llenos de lágrimas, pero con una sombra de melancolía. «A papá», dijo, mostrando un dibujo de un hombre sonriente volando una cometa. «Me dijo que me esperaba para volar la cometa. Él está en la tierra, sabes, bajo el suelo, donde podemos hablar». Ramiro se sentó a su lado. «¿Y qué te dice tu papá, Ana?». La niña ladeó la cabeza. «Me dice que no le gusta estar ahí, que hace frío y que quiere que le digan la verdad. Dice que el hombre malo lo puso ahí y que el hombre malo tiene un perro grande y feo». Un perro grande y feo. Otro detalle. La señora Carmen no había mencionado ningún perro, y Daniel no tenía uno. ¿Era una fantasía infantil o un eco de algo real?
Ramiro anotó mentalmente. Los detalles inocentes de un niño a menudo eran pistas sin adulterar. La conversación más tensa se produjo cuando Ramiro decidió visitar a Elena. La encontró en la casa de Daniel, una vivienda modesta pero acogedora, ahora envuelta en un silencio pesado. Elena parecía haber envejecido 10 años en un par de días. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. «Inspector, ¿a qué debo el honor?», preguntó con una voz que intentaba ser firme, pero se quebraba por el cansancio. «Pensé que el caso de Daniel ya estaba cerrado». «Lo está, señora», respondió Ramiro con tono calmado. «Solo estoy haciendo algunas preguntas de rutina, como parte de mi labor en la comunidad, para asegurar que todo esté en orden. Ana está teniendo dificultades para procesar lo que pasó». Elena se tensó visiblemente. «Ana es una niña. Está confundida. Inspector, su imaginación a veces dice cosas sin sentido. Ella insiste en que Daniel no está muerto. Señora, que está bajo el suelo. ¿Sabe por qué diría algo así?». Elena evitó su mirada. Sus manos jugueteaban con el borde de su blusa. «Es el dolor, inspector. No hay otra explicación. Ella vio cómo lo enterraban. Es normal que un niño no lo asimile. Su voz era monótona, casi recitada. Y la noche del accidente, la señora Carmen, su vecina, dice que la vio salir de la casa. ¿Podría decirme a dónde fue?». El cuerpo de Elena se puso rígido. Por un instante. El aire en la sala se volvió eléctrico. Yo salí a buscar ayuda. Estaba en pánico. Fui a la casa de una amiga, pero no estaba. Volví de inmediato. La explicación era demasiado rápida, demasiado forzada. «¿Llamó a la policía antes o después de irse?», inquirió Ramiro. «Antes, por supuesto. Tan pronto como lo encontré, estaba tan asustada que mi mente no funcionaba correctamente». Ramiro la observó. Había una fisura en su fachada. Sus ojos esquivaban los suyos. Su postura era defensiva. No era solo dolor, era miedo, o quizás culpa. Y la contradicción con el testimonio de la señora Carmen era evidente. ¿Por qué mentir sobre algo tan trivial en un momento de tragedia, a menos que no fuera trivial? Mientras salía de la casa, Ramiro recapituló. Daniel, un hombre alegre, de repente tenso y preocupado, un cuaderno desaparecido, ladridos de perro inusuales, una salida de Elena de la casa antes de la llegada de la policía y una niña que, con una certeza aterradora, proclamaba que su padre no estaba muerto, sino bajo el suelo, puesto allí por un hombre malo con un perro grande. Las piezas no encajaban en un accidente simple. Se sentía como el comienzo de un rompecabezas, donde cada pieza aparentemente insignificante, al final, revelaría una imagen mucho más grande y sombría. La semilla de la duda que Ana había plantado en su mente estaba empezando a germinar, y Ramiro sabía que no podría descansar hasta que la verdad, por dolorosa que fuera, saliera a la luz. El inspector Ramiro sabía que las sospechas, por fundadas que fueran, no eran suficientes. Necesitaba pruebas, algo tangible que justificara reabrir un caso que la policía local ya había dado por cerrado. La pieza que más le intrigaba era el cuaderno desaparecido de Daniel, ese objeto que la directora había mencionado y que Daniel nunca soltaba. Si Daniel estaba investigando algo importante, lo más probable es que estuviera en ese cuaderno, con una orden judicial de búsqueda que obtuvo bajo el pretexto de buscar documentos personales de Daniel que pudieran ayudar a Ana a procesar su duelo. Una estratagema que apenas convenció a la jueza, pero que funcionó. Ramiro regresó a la casa. Esta vez, Elena no estaba presente. Había salido con Ana a un parque, buscando un respiro de la sofocante atmósfera de la casa. La casa de Daniel era un santuario de orden y conocimiento. Estanterías repletas de libros, mapas colgados en las paredes, un escritorio meticulosamente organizado. Ramiro comenzó su búsqueda sistemática, revisando cada rincón, cada cajón. No había nada obvio. Los documentos escolares, las facturas, las fotos familiares, todo estaba en su lugar, pero Daniel era un maestro, un hombre que valoraba el conocimiento y la privacidad de sus pensamientos. ¿Dónde escondería algo realmente importante? Ramiro
Recordó las palabras de la directora, nunca lo dejaba fuera de la vista. Eso significaba que no sería un lugar obvio. Revisó la biblioteca de Daniel, deslizando los dedos por los lomos de los libros. En un volumen antiguo de botánica, un libro que parecía demasiado específico para los intereses generales de Daniel. Notó un ligero bulto en la parte inferior del lomo. Con cuidado, lo sacó de la estantería. El lomo estaba ligeramente abombado, no por el desgaste, sino por algo metido detrás, con una pequeña navaja de su multiherramienta. Ramiro deslizó una pequeña pieza de cartón, revelando un compartimento hueco, y allí estaba un pequeño diario de cuero envejecido, sin marcas, perfectamente escondido. El corazón de Ramiro latió con expectación. Este era el cuaderno. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas contenían notas de clase y reflexiones pedagógicas, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las entradas se volvían más personales, más urgentes. Daniel había estado llevando un registro detallado de sus investigaciones sobre una gran injusticia que afectaba a Valle Dorado. Las entradas hablaban de reuniones secretas con agricultores locales que habían sido presionados para vender sus tierras a precios irrisorios. Se mencionaban nombres Vargas, el nombre del terrateniente más influyente y temido de la región, un hombre conocido por su riqueza y su falta de escrúpulos. Daniel había descubierto un fraude masivo en la compra de terrenos, donde las escrituras eran alteradas y las familias eran engañadas para ceder sus propiedades por una fracción de su valor real. Las tierras, al parecer, contenían valiosos depósitos de un mineral poco común, algo que Vargas planeaba explotar en secreto, obteniendo una fortuna mientras dejaba a los lugareños en la miseria. La terrible verdad, escribió Daniel en una entrada fechada apenas unos días antes de su muerte. Debe salir a la luz. Estoy reuniendo las pruebas, pero siento que me observan. Si algo me pasa, busquen la verdad en el archivo Proyecto Omega de mi disco duro en la escuela y dile a Ana que la amo más que a las estrellas. Ramiro sintió un escalofrío helado. Proyecto Omega. El diario confirmaba sus peores temores. La muerte de Daniel no fue un accidente. Fue un asesinato. Un intento de silenciarlo antes de que pudiera exponer a Vargas. La mención del disco duro en la escuela le dio una nueva dirección. Mientras tanto, la tensión con Elena se hizo insoportable. Ramiro regresó a la casa de Daniel más tarde esa semana, esta vez para una visita de cortesía, pero con una agenda oculta. La confrontó sutilmente sobre su salida de la casa la noche del accidente. Elena, he estado pensando en lo que dijo la señora Carmen, comenzó Ramiro, observando cada reacción de la mujer. Ella la vio salir de la casa esa noche. Usted dijo que fue a buscar ayuda a casa de una amiga, pero ¿no cree que habría sido más rápido llamar a una ambulancia desde su casa? Elena se puso pálida. Su rostro, ya demacrado, se crispó. Inspector, ya le dije que estaba en estado de shock. No pensaba con claridad. Su voz era tensa, casi temblorosa. Una llamada toma segundos. Señora, ir y volver de casa de una amiga. Media hora. Según la señora Carmen, eso le habría quitado tiempo valioso para Daniel. Si en verdad hubiera sido un accidente. Ella se levantó abruptamente, sus ojos esquivando los de Ramiro. Basta, inspector, estoy de luto. ¿Por qué me acusa? Yo amaba a Daniel. Él era el padre de mi hija. Había desesperación en su voz, pero también una furia que parecía nacida del miedo. No la estoy acusando, señora. Solo estoy buscando respuestas. Ana sigue insistiendo en que su padre está bajo el suelo y que un hombre malo lo puso allí. ¿Sabe algo sobre un hombre malo con un perro grande? La mención del perro hizo que Elena se quedara muda por un instante. Un microsegundo de terror que Ramiro no pasó por alto. No sé de qué habla. Es una fantasía de niña. ¿Daniel le comentó alguna vez sobre sus investigaciones? Preguntó Ramiro, cambiando de táctica. Elena se encogió de hombros. Daniel siempre fue un hombre reservado con sus cosas de activista. Le gustaba ayudar a la gente, pero yo no me metía en sus asuntos. Su evasión era cada vez más evidente. Había algo más que simple ignorancia o dolor. Había una mentira ruidosa en su silencio
y en sus respuestas esquivas. Ramiro sospechaba que Elena estaba bajo alguna forma de coacción, o que estaba protegiendo a alguien, o incluso que había sido cómplice de alguna manera. Quizás por miedo, su comportamiento no era el de una viuda inocente que solo sufre. Era el de alguien que ocultaba un secreto crucial, la mención del perro en particular. Un detalle tan específico de Ana había provocado una reacción desmesurada en Elena. Al salir de la casa, Ramiro se dio cuenta de que no solo estaba buscando un asesino, sino que también estaba desenterrando una telaraña de complicidades y miedos. Las palabras de Daniel en su diario resonaban en su cabeza. Estoy reuniendo las pruebas, pero siento que me observan. Daniel había sido un objetivo, y su muerte, ahora lo sabía, no era más que un eslabón en una cadena de engaños y violencia. La siguiente parada a la escuela, para encontrar ese Proyecto Omega, la verdad de Ana estaba a punto de volverse la pesadilla de Valle Dorado. El Proyecto Omega de Daniel se había convertido en la clave. Ramiro sabía que, si el maestro había sido tan meticuloso como sugería su diario, allí encontraría las pruebas irrefutables que necesitaba. A la mañana siguiente, antes del bullicio de la escuela, Ramiro se presentó en la oficina de la directora, con la misma orden judicial para revisar documentos personales. Obtuvo acceso al ordenador de Daniel, que aún permanecía en su aula. El aula de Daniel, ahora en silencio, conservaba el eco de las risas infantiles y la energía de un maestro apasionado. Ramiro encendió el viejo ordenador, una contraseña. Por supuesto, probó las fechas de cumpleaños de Daniel, de Ana, de Elena. Ninguna funcionó. Luego, intentó con el título de su libro favorito, un clásico de la literatura española. Tampoco. Se sentó, frustrado, mirando la pantalla, cuando un pensamiento lo golpeó. Daniel era un maestro. Amaba las palabras, que era lo más importante para él, más allá de su familia, la verdad. Ramiro tecleó, verdad. La pantalla parpadeó. Acceso concedido. Allí, oculta entre carpetas de lecciones y ejercicios. Encontró la carpeta Proyecto Omega, dentro, una maraña de documentos digitales, escaneos de escrituras de propiedades, grabaciones de audio, fotografías aéreas y, lo más impactante, un detallado análisis de los suelos de Valle Dorado. Las pruebas eran abrumadoras. Daniel había documentado cómo Vargas, el poderoso terrateniente local, había estado orquestando un fraude a gran escala. Las escrituras originales mostraban que Vargas había comprado vastas extensiones de tierra a precios irrisorios, utilizando intermediarios y tácticas de intimidación para forzar a los pequeños agricultores a vender. Luego, los documentos eran alterados digitalmente o reescritos con cláusulas abusivas que despojaban a los vendedores de cualquier derecho futuro sobre la tierra. El objetivo de Vargas era claro: explotar un yacimiento de mineral raro, el cual Daniel había identificado a través de sus propias investigaciones geológicas amateur, usando mapas topográficos y análisis de muestras de suelo que había recogido discretamente. Este mineral, al parecer, era altamente valioso en el mercado internacional y Vargas planeaba extraerlo sin licencias adecuadas, sin pagar impuestos y sin compensar justamente a los verdaderos dueños de la tierra. El diario también revelaba que Daniel había intentado, en un principio, hablar con Vargas, buscando una solución pacífica, apelando a su sentido de la moralidad, pero Vargas, un hombre sin escrúpulos, lo había amenazado directamente. Una grabación de audio, de baja calidad, pero inconfundible, capturaba un fragmento de una conversación entre Daniel y Vargas. «Si sigues metiendo las narices en mis asuntos, Daniel», se oía la voz áspera y dominante de Vargas, «te arrepentirás, no sabes con quién te estás metiendo, tu vida y la de tu familia podría cambiar para siempre». La amenaza era escalofriante, y la muerte accidental de Daniel ahora tenía un motivo claro. Había sido silenciado. Mientras Ramiro procesaba esta información, las palabras de Ana sobre el hombre malo con un perro grande y feo volvieron a su mente. En una de las grabaciones de audio, al fondo, se escuchaba un ladrido profundo y resonante, un ladrido que Ramiro reconoció como el de un Doberman, una raza de perro grande y con una reputación intimidante.
Vargas era conocido por tener varios de estos perros para proteger sus propiedades. La conexión de Ana con la realidad era perturbadora. Con la información del Proyecto Omega, Ramiro se dio cuenta de que la aparente enfermedad de Daniel antes de su muerte era una coartada. En el diario, Daniel había escrito: «Le he dicho a Elena que estoy enfermo, que necesito reposo. Es la única forma de tener tiempo para ir al catastro y recopilar más documentos sin levantar sospechas. No había registros médicos porque no había enfermedad. Era una estrategia para ganar tiempo, una máscara para su peligrosa investigación». Ramiro necesitaba hablar con Elena de nuevo, esta vez con la verdad en la mano. Condujo hasta su casa, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento hacia ella. Si Elena sabía algo de esto, su silencio la convertía en cómplice, por miedo o por lo que fuera. La encontró en la cocina, preparando la cena para Ana. Su rostro se veía más cansado que nunca. «Elena», dijo Ramiro, con una voz más grave de lo habitual, «he encontrado el diario de Daniel y su proyecto Omega». El plato que Elena sostenía se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, esparciendo trozos de cerámica y comida. Su rostro se puso blanco. Sus ojos se abrieron con una mezcla de terror y desesperación. No, no debería haberlo encontrado. Daniel lo escondió por una razón. Su voz era un susurro quebrado. Ramiro se agachó y recogió un trozo de cerámica. Sin dejar de mirarla, Daniel estaba reuniendo pruebas contra Vargas. Él no murió en un accidente. Elena fue asesinado y el diario sugiere que usted sabía que estaba en peligro, o al menos que había algo más que un simple accidente. Elena se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara con las manos, sollozando. «Me amenazó. Inspector, Vargas me amenazó. Me dijo que si Daniel seguía investigando, él le haría daño a Daniel y a Ana. Me dijo que nadie creería mi palabra. Y cuando lo encontré, después de la caída, él no estaba muerto del todo. Estaba malherido, inconsciente. Vargas apareció y me obligó a cooperar. Me dijo que si yo no decía que fue un accidente, él se encargaría de que pareciera que yo lo había matado, o que Ana sufriría las consecuencias. Me prometió protección, dijo que se haría cargo de todo, que parecería un accidente perfecto. La confesión de Elena era un torrente de angustia y miedo. Había estado viviendo una pesadilla, atrapada entre el amor por su esposo y el terror a Vargas. El silencio de su media hora fuera de casa esa noche cobraba un sentido macabro. «¿Qué pasó exactamente esa noche, Elena?», preguntó Ramiro, su voz ahora más suave, pero implacable. Elena levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Daniel había descubierto algo crucial. Iba a presentarlo a la prensa al día siguiente. Vargas lo supo. Esa noche, Vargas lo visitó. Hubo una discusión. Daniel lo enfrentó con las pruebas. Luego escuché un ruido. Corrí y encontré a Daniel en la base de las escaleras. Inconsciente. Vargas estaba allí. Me dijo que Daniel había tropezado, que fue un accidente, pero yo vi algo en sus ojos. Y luego Daniel intentó levantarse y Vargas lo golpeó con algo y lo arrastró hacia el sótano. Me dijo que lo enterraría allí, bajo el suelo, para que nadie lo encontrara vivo, y que si yo decía algo, la vida de Ana y la mía serían un infierno. «¿Lo enterró vivo?», preguntó Ramiro, el horror subiendo por su garganta. Elena asintió, las lágrimas cayendo libremente. Casi estaba inconsciente, pero respiraba. Lo drogó con algo, y luego lo llevó al cementerio esa misma noche. Me obligó a acompañarlo. Me hizo creer que si yo no cooperaba, Daniel sufriría más, y que Ana estaría en peligro. Me dijo que lo más importante era que Daniel desapareciera y que el accidente fuera creíble. Luego, cuando se lo llevó al cementerio, me dijo que fingiera que no sabía nada. La historia de Elena era una pesadilla. Daniel no había muerto en casa. Había sido drogado, posiblemente herido gravemente, y luego llevado al cementerio y enterrado, no en su tumba oficial, sino en un lugar secreto, con la intención de que muriera asfixiado lentamente.
y que su cuerpo nunca fuera encontrado, o si la tumba oficial, las palabras de Ana, todavía está bajo el suelo, y la señora Carmen había visto a Elena irse y regresar. El plan de Vargas no era solo asesinar a Daniel, sino borrarlo por completo. Pero, ¿por qué Daniel estaba en su tumba oficial entonces? Ramiro se dio cuenta de que la historia de Elena era solo una parte de la verdad, quizás una versión edulcorada para aliviar su culpa. Si Daniel había sido enterrado vivo en otro lugar, ¿cómo había terminado su cuerpo en el cementerio oficial? Con un certificado de defunción por accidente, había un agujero en la historia, un gran agujero, y la única forma de llenarlo era con una exhumación. La red de Vargas era más compleja y cruel de lo que había imaginado. Elena, atrapada entre el amor y el terror, había sido una peona en su juego, pero ahora, con el diario de Daniel y la confesión de Elena, Ramiro tenía la certeza, la pequeña Ana, en su dolor y su inocencia, había estado diciendo la verdad todo el tiempo, y esa verdad, ahora, era demasiado impactante para ser ignorada. El inspector Ramiro sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría el pueblo para siempre. Con el diario de Daniel y la confesión, por retorcida que fuera, de Elena, el inspector Ramiro tenía ahora algo más que una corazonada. Tenía una base sólida para actuar, la historia de Elena. Sin embargo, seguía teniendo agujeros. Si Daniel había sido drogado y supuestamente enterrado en un lugar secreto por Vargas, ¿cómo había terminado su cuerpo en el cementerio oficial, en una tumba marcada como suya, y con un informe de un accidente? Eso no cuadraba con la idea de borrarlo por completo. La única forma de resolver esta paradoja era abriendo la tumba. La decisión de solicitar una orden de exhumación fue la más difícil de la carrera de Ramiro en Valle Dorado. Sabía que causaría un revuelo monumental, la exhumación de un cuerpo, especialmente uno que ya había sido enterrado como víctima de un accidente. No era algo que se hiciera a la ligera, ni que fuera bien recibido por una comunidad que ya había pasado por un duelo. El escándalo sería inevitable, y la reputación de Daniel, el maestro querido, se vería arrastrada por la controversia. Ramiro se presentó ante la jueza, quien había sido inicialmente escéptica con su primera orden. Esta vez llegó con el diario de Daniel, las transcripciones de las grabaciones de audio y el testimonio grabado de Elena, que había accedido a repetirlo ante la policía una vez que Ramiro le aseguró protección. La jueza, una mujer de carácter fuerte y un gran sentido de la justicia, leyó cada palabra y escuchó cada audio con una expresión de creciente horror. La evidencia era circunstancial. Sí, pero la coherencia de las piezas, la conexión con Vargas y el estremecedor relato de la niña la convencieron. La orden fue emitida, bajo el estricto secreto judicial, hasta el día de la exhumación. La noticia de la exhumación, a pesar del intento de secreto, no tardó en filtrarse. El rumor se extendió como un incendio forestal por todo Valle Dorado. El pueblo reaccionó con una mezcla de incredulidad, morbo y una indignación furiosa. Muchos creían que Ramiro estaba profanando la memoria de Daniel y el dolor de su familia. Elena, por supuesto, intentó desacreditar al inspector. Ante la presión de la noticia, y quizás aún bajo la influencia del miedo a Vargas, o una culpa que no podía soportar, se retractó parcialmente de su confesión, afirmando que había estado bajo estrés extremo cuando habló con Ramiro y que sus palabras habían sido malinterpretadas. Su abogado, rápidamente contratado por Vargas, se movió para anular la orden. Vargas, por su parte, se movió entre bambalinas, utilizando su influencia y su dinero para avivar la opinión pública en contra de Ramiro, pintándolo como un forastero que no entendía las costumbres del pueblo y que estaba causando un dolor innecesario a una familia en luto. «Es una atrocidad», declaró Vargas a un pequeño periódico local que controlaba indirectamente, «una falta de respeto a la memoria de un hombre bueno y al dolor de su hija. Este inspector solo busca fama a costa de la tragedia ajena». La presión sobre Ramiro era inmensa. Recibió llamadas anónimas, mensajes amenazantes. Una noche, un ladrillo atravesó la ventana de su oficina con una nota atada. «Deja al muerto en paz, forastero, o serás el siguiente».
La amenaza era clara, y el perro grande y feo de Ana no era una fantasía. Ramiro, lejos de amedrentarse, se sintió aún más decidido. Estaba en el camino correcto. Mientras tanto, Ana, la pequeña que había iniciado todo, sentía la inminencia. No entendía la controversia de los adultos, pero percibía la tensión en el aire. Las noches previas a la exhumación, sus sueños se poblaron de imágenes vívidas de su padre. Una mañana, se despertó gritando, Elena, aterrorizada. Corrió a su lado. ¿Qué pasó, cariño?, preguntó Elena, abrazándola. Papá, papá me habló, dijo Ana, temblando. Estaba, estaba en el sótano, pero no era el nuestro, era otro sótano, y me dijo que el hombre malo lo arrastró por un pasadizo oscuro, muy largo, y me dijo que no es el lugar donde está ahora, que lo movieron, y me dijo que la verdad está en la tumba, pero no en su cuerpo. Elena la miró, lívida. ¿Cómo que no en su cuerpo? Ana. No sé, solo dijo que la verdad está ahí, pero no en él. La niña, con la pureza de su inconsciente, estaba ofreciendo una nueva pieza al rompecabezas de Ramiro, un detalle que confirmaría el macabro plan de Vargas y explicaría cómo Daniel había llegado a su tumba oficial, a pesar de haber sido originalmente enterrado en otro lugar. La tumba oficial no contenía la verdad sobre el asesinato en el cuerpo de Daniel, sino algo más, una pista plantada por Daniel mismo o por Vargas para despistar. La jueza, ante la retractación de Elena y la campaña de Vargas, estuvo a punto de anular la orden. Pero Ramiro presentó el último testimonio de Ana, el sueño vívido de la niña y el historial de comportamiento de Vargas, quien tenía un patrón de sobornos y amenazas. La jueza, aunque con reticencia, mantuvo la orden. La exhumación se realizaría. El día llegó. El cielo estaba plomizo, un reflejo del estado de ánimo general en Valle Dorado. La noticia de la exhumación había atraído a reporteros de la capital y a una multitud de curiosos al cementerio. La policía había establecido un perímetro, pero la tensión era palpable. Elena estaba presente, pálida y temblorosa, aferrada a Ana, quien miraba el lugar de la tumba con una mezcla de aprensión y expectación. Ramiro estaba allí, supervisando cada detalle. Los operarios de la funeraria comenzaron a retirar la tierra de la tumba de Daniel, con la pala chocando contra el suelo húmedo, un sonido gutural que resonaba en el silencio tenso. Cada palada parecía desenterrar no solo tierra, sino también las capas de mentiras y secretos que envolvían la muerte del maestro. El aire se llenó de un murmullo inquieto a medida que la parte superior del ataúd comenzaba a ser visible. Las cámaras de los reporteros parpadeaban, capturando cada momento. Ana se estremeció al ver el ataúd de su padre, pero sus ojos permanecieron fijos, como si esperara una revelación, un signo. La expectación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La comunidad, dividida entre los que creían en la inocencia de Daniel y los que culpaban a Ramiro de locura, contenía la respiración. Todos estaban a punto de presenciar la revelación de un secreto que cambiaría para siempre la percepción de Daniel, de Elena, de Vargas y de la propia Valle Dorado. Lo que encontrarían bajo la tierra no sería solo un cuerpo, sino la verdad, por terrible que fuera, que la pequeña Ana había estado gritando en el silencio de su dolor. El aire se había vuelto pesado, cargado de una tensión casi eléctrica, mientras las palas de los sepultureros continuaban excavando. Cada trozo de tierra removida parecía un fragmento de las esperanzas y las verdades de Valle Dorado. Los murmullos de la multitud se acallaron a medida que el contorno del ataúd de roble, ahora visible por completo, emergía de su lecho terroso. La luz gris del día apenas lograba iluminar el ambiente sombrío. El inspector Ramiro se mantuvo firme al borde de la fosa, con sus ojos fijos en el trabajo. A su lado, Elena temblaba, aferrando a Ana con una fuerza casi dolorosa. La niña, sorprendentemente, no apartaba la vista. Sus ojos, aunque reflejaban miedo, también sostenían una curiosidad inquebrantable, como si supiera que la verdad estaba a punto de ser desenterrada. Cuando el ataúd fue finalmente liberado de la tierra,
4 hombres robustos, bajo las instrucciones de Ramiro, lo levantaron con grúas rudimentarias y lo depositaron con cuidado sobre una lona grande y limpia, extendida junto a la fosa, un equipo forense, que Ramiro había traído de la capital para asegurar la imparcialidad. Se acercó, listo para iniciar el examen. La multitud se acercó, empujándose para obtener una mejor vista, los teléfonos móviles levantados para grabar el momento. Ramiro dio la señal. Con herramientas especiales, los forenses procedieron a abrir el ataúd. El crujido de la madera al ceder el sello resonó en el silencio expectante. Todos los ojos estaban fijos en el interior. Y entonces, el aliento de la multitud se contuvo. Los reporteros bajaron sus cámaras lentamente. Las bocas de muchos se abrieron en un gesto de asombro y horror. Lo que se reveló en el interior del ataúd no era lo que esperaban. El cuerpo de Daniel estaba allí, sí, pero no en la pose serena de alguien que había fallecido por una caída. El forense jefe, el doctor Torres, un hombre con años de experiencia en casos macabros, se inclinó con una lupa. Su rostro se contrajo en una mueca de asombro profesional. «Dios mío», murmuró, casi para sí mismo. Daniel no murió a causa del accidente, ni siquiera por el golpe de Vargas. Su cuerpo presentaba claras y evidentes marcas que indicaban una muerte mucho más cruel. Había signos de asfixia, pero no la asfixia común. Había arena y tierra compactada en sus pulmones y vías respiratorias, como si hubiera inhalado mientras estaba aún vivo, o al menos al borde de la conciencia, pero lo más impactante eran las profundas marcas de ligadura en sus muñecas y tobillos, como si hubiera estado atado firmemente. Además, se encontraron fragmentos de un material textil desconocido enredados en sus dedos, y la posición de su cuerpo era antinatural, forzada, como si hubiera sido colocado allí apresuradamente mientras aún estaba moviéndose. El doctor Torres se irguió, su voz clara y autoritaria, a pesar del asombro. «Inspector, este hombre no murió por una caída. Las lesiones traumáticas son inconsistentes, y las vías respiratorias, este hombre fue enterrado vivo, o al menos drogado hasta el punto de la inconsciencia, y luego sepultado mientras aún respiraba. Hay claros signos de que luchó por salir». Un escalofrío de horror colectivo recorrió a la multitud. La sangre se heló en las venas de muchos. Las palabras de la niña, «Está bajo el suelo, el hombre malo lo puso ahí», resonaron con una precisión aterradora. La verdad, la cruda y brutal verdad, había emergido de la tierra. Elena soltó un sollozo ahogado y cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Las palabras de Ana, «Papá, está esperando, bajo el suelo», adquirieron un significado macabro. Daniel no había estado esperando ser exhumado para encontrar justicia. Había estado, de alguna manera, esperando por una verdad que se escondía más allá de su propio cuerpo. Pero el doctor Torres no había terminado. Mientras examinaba más a fondo el interior del ataúd, notó algo inusual. Entre la vestimenta de Daniel, bajo una de sus manos que parecía aferrarse a algo, había una pequeña cavidad. Con guantes, el forense hurgó con cuidado y extrajo un objeto pequeño, un tubo de metal hermético, de unos 10 centímetros de largo. Ramiro lo tomó con cautela. Estaba pesado para su tamaño. Al abrirlo, con la ayuda del forense, encontraron un pequeño USB y una nota escrita a mano, en un papel doblado y protegido. La nota estaba en la letra de Daniel, escrita a toda prisa. «Si estás leyendo esto, no fue un accidente. Vargas me tendió una trampa. Sabía que venía por la verdad. Intentó enterrarme vivo en su propiedad, en un sótano secreto, atado, pero logré escapar, aunque gravemente herido y drogado. Corrí como pude, arrastrándome, sabiendo que no sobreviviría. Vargas, al ver que me iba, me siguió, temiendo que yo revelara la verdad. Me encontró en el cementerio, cerca de mi tumba familiar. Me golpeó de nuevo, pero antes de perder el conocimiento, antes de que me colocara aquí, logré dejar la prueba final. Lo que necesitas está en este USB. Es mi legado, mi voz, desde la tumba. Dile a Ana que fui valiente y que la amo». El inspector Ramiro
Levantó la vista del papel. Su rostro, una mezcla de horror y una profunda admiración por la valentía de Daniel. El maestro no solo había sido asesinado, sino que había sido un héroe, luchando hasta su último aliento para exponer la verdad, incluso desde el borde de la tumba. La historia de Elena, con sus agujeros y omisiones, ahora encajaba. Daniel había logrado escapar del sótano secreto de Vargas, quizás herido de muerte, pero aún consciente. Arrastrándose en su agonía hasta el cementerio, Vargas, en un acto de desesperación, al ver que su plan de desaparecer a Daniel había fallado, lo había matado allí mismo, cerca de la tumba familiar, y luego, en un macabro intento de encubrir el asesinato y hacerlo parecer un accidente, lo había colocado en su propia tumba, apostando a que nadie se atrevería a desenterrarlo. Las palabras de Ana, papá no está muerto, está bajo el suelo, la verdad está en la tumba, pero no en su cuerpo, ahora eran proféticas. No solo la verdad sobre el asesinato, sino también la verdad que Daniel había recolectado meticulosamente, esperando ser encontrada. La conmoción era monumental. El pueblo, que había dudado de Ramiro y compadecido a Elena, ahora sentía una vergüenza y un horror profundos. Daniel no era una víctima pasiva, era un mártir, un guerrero por la justicia. Con el USB en la mano, Ramiro supo que tenía todas las pruebas. El doctor, Torres y su equipo forense documentaron meticulosamente las heridas de Daniel y las condiciones del cuerpo. La policía, ahora completamente a bordo con la investigación de Ramiro, acordonó el área. El caso de Daniel, una vez cerrado, se había reabierto como un homicidio brutal, una conspiración para silenciar a un hombre valiente. La verdad, sembrada por una niña, había florecido bajo la tierra, y ahora, con el sol de la justicia empezando a asomarse, estaba lista para quemar a los culpables. El descubrimiento del USB y la escalofriante nota de Daniel transformaron la atmósfera de incredulidad y morbo en el cementerio en un silencio sobrecogedor. El clamor de la multitud se había apagado, reemplazado por un murmullo de asombro y horror. Los reporteros, antes ávidos por la sensacionalista exhumación, ahora grababan con una solemnidad casi reverencial, conscientes de que estaban presenciando el desentierro no solo de un cuerpo, sino de una verdad que sacudiría los cimientos de Valle Dorado. El inspector Ramiro, con el USB en su mano, sentía el peso de la responsabilidad, la valentía de Daniel. Su sacrificio final no sería en vano. Inmediatamente, acordonó la tumba y solicitó que el USB fuera analizado en un laboratorio forense especializado. Sabía que cada byte de información en ese dispositivo era crucial para la justicia. Mientras el USB era llevado al laboratorio, Ramiro centró su atención en Elena. Su confesión inicial, que había intentado retractar, ahora cobraba un nuevo y macabro sentido. Había sido una mujer atrapada entre la espada y la pared, el amor por su esposo, y el terror por la seguridad de su hija ante las amenazas de un hombre sin escrúpulos. Ramiro se acercó a Elena, quien seguía arrodillada junto a la fosa, sollozando sin consuelo, con Ana aferrada a ella, mirando con ojos muy abiertos y silenciosos la escena. «Elena», dijo Ramiro, con una voz más suave, «la verdad ha salido a la luz. Daniel no murió por una caída, fue asesinado, y él luchó hasta el final para dejar pruebas». Elena levantó la vista, su rostro surcado por las lágrimas y la culpa. «Lo sé, inspector», murmuró, con la voz apenas audible. «Siempre lo supe, pero Vargas es un monstruo. Me dijo que si yo hablaba, Ana sería la próxima. Me prometió que nos protegería si yo seguía sus instrucciones. La confrontación con la verdad innegable, la evidencia forense irrefutable y la nota de Daniel deshizo por completo la resistencia de Elena, la coacción, el miedo y la culpa que la habían consumido durante semanas. Finalmente, se desmoronaron. En la comisaría, horas después, Elena hizo una confesión completa y detallada. Narró cómo, la noche de la muerte de Daniel, Vargas había aparecido en su casa. Había habido una fuerte discusión. Daniel, furioso, había enfrentado a Vargas con un dossier de pruebas. En medio del altercado,
Vargas, en un arrebato de ira, había empujado a Daniel por las escaleras. Daniel no murió de inmediato. Estaba gravemente herido, inconsciente, pero respiraba. Fue en ese momento que Vargas reveló su plan: no solo silenciar a Daniel, sino hacerlo desaparecer por completo. Tenía un sótano secreto en una de sus propiedades rurales, un lugar insonorizado y oculto, donde ya había preparado una fosa. Vargas, junto con un cómplice, había arrastrado a Daniel al sótano, lo había atado y lo había golpeado hasta la inconsciencia para luego intentar enterrarlo vivo allí, usando un sedante potente para prolongar la inconsciencia. Elena había sido obligada a presenciar parte de esto, paralizada por el terror. Vargas le había dicho que si no cooperaba y si Daniel aparecía, ella y Ana sufrirían las consecuencias. Sin embargo, en un giro inesperado, Daniel, a pesar de las drogas y las heridas, había logrado una última y heroica resistencia. Había usado sus últimas fuerzas para soltar sus ataduras y, en medio de la oscuridad del sótano, había encontrado una salida oculta, un túnel de escape que Vargas usaba para sus actividades ilícitas. Elena confirmó que Daniel había escapado del sótano de Vargas. Pensé que lo habíamos perdido de vista, sollozó Elena. Vargas estaba furioso. Dijo que iría tras él, que no importaba dónde fuera. Y yo me quedé congelada de miedo. Ramiro conectó los puntos. Daniel, gravemente herido y sedado, pero aún con el instinto de sobrevivir y exponer la verdad, se había arrastrado hasta el cementerio, su mente enfocada en su tumba familiar, el único lugar donde creyó que podría dejar su último mensaje. Vargas, al darse cuenta de que Daniel no había muerto en el sótano, y temiendo que revelara el paradero de su operación secreta, lo había seguido. Lo encontró en el cementerio. Lo golpeó brutalmente para asegurarse de su muerte y, en un macabro acto de cinismo, decidió que la mejor manera de encubrir el asesinato y hacer parecer que fue un accidente era enterrar el cuerpo en la tumba oficial, apostando a que nadie se atrevería a desenterrarlo. La coartada era perfecta: un accidente en casa, el cuerpo encontrado, un entierro rápido y un caso cerrado. Solo la insistencia de una niña y la tenacidad de un inspector habían desenterrado la verdad. La confesión de Elena también reveló la red de corrupción que Vargas había tejido. Varios funcionarios municipales, incluyendo un inspector de construcción y un notario, estaban implicados en el fraude de tierras y en la falsificación de documentos. El abogado de Elena, que había sido contratado por Vargas, también estaba bajo su control. La escala de la operación era mucho mayor de lo que Daniel había podido documentar en su diario. Mientras Elena hablaba, los resultados del análisis del USB llegaron. Lo que contenía era aún más explosivo. Además de la documentación del fraude de tierras y las grabaciones, había pruebas fotográficas de los depósitos de mineral raro, un mapa detallado de su ubicación y un informe que detallaba la cantidad de mineral que Vargas planeaba extraer ilegalmente. Pero lo más devastador era un video corto, grabado con una cámara oculta. Mostraba a Vargas dando órdenes a sus secuaces para manejar a Daniel y, lo más aterrador, una imagen fugaz de su Doberman, el perro grande y feo de Ana, en el fondo de la toma, justo como la niña había descrito. El video era la prueba irrefutable no solo de la conspiración, sino del plan para deshacerse de Daniel. Con la confesión de Elena y las pruebas del USB, la policía tenía un caso sólido. Vargas fue detenido esa misma noche, en su lujosa mansión, rodeado de sus abogados y sus Doberman. Al principio, intentó negarlo todo, amenazar y sobornar, pero la montaña de pruebas era demasiado grande. Sus cómplices fueron arrestados en los días siguientes. El escándalo sacudió a Valle Dorado hasta sus cimientos. La noticia corrió como la pólvora, no solo en el pueblo, sino en todo el país. La historia del maestro valiente, la niña con su verdad inquebrantable y el inspector persistente se convirtió en titular de todos los periódicos. Elena, aunque culpable por su silencio y por haber sido cómplice bajo coacción, cooperó plenamente con la justicia. Su testimonio fue vital para desmantelar la red de Vargas.
Debido a las amenazas documentadas y la presión extrema a la que fue sometida, su sentencia fue menor, pero tuvo que enfrentar el juicio público y la difícil tarea de reconstruir su vida y la de Ana, quien ahora sabía la terrible verdad sobre la muerte de su padre y el papel de su madre, la traición, la injusticia, la lucha por la verdad. Todo había salido a la luz, pero aún faltaba el último capítulo, el de la justicia y la redención. La detención de Vargas y sus cómplices envió una onda expansiva de alivio y euforia, mezclada con una profunda vergüenza. Por todo Valle Dorado, la historia de Daniel, el maestro valiente que había luchado por la verdad hasta su último aliento, se convirtió en un faro de esperanza para los desfavorecidos. La pequeña Ana, quien con su inocente convicción había desenterrado un secreto tan oscuro, fue vista por muchos como un símbolo de la pureza que podía desvelar la corrupción más profunda. El juicio de Vargas fue un acontecimiento que acaparó la atención nacional. Las pruebas presentadas por el inspector Ramiro, meticulosamente recopiladas del proyecto Omega de Daniel y la confesión de Elena, eran irrefutables. El video del USB, la nota de Daniel desde la tumba, el testimonio de Elena y los hallazgos forenses del doctor Torres, todo pintaba un cuadro horripilante de ambición, crueldad y engaño. Vargas, a pesar de sus intentos de intimidación y sus recursos legales, fue condenado por asesinato, fraude a gran escala y coacción. Su imperio, construido sobre la explotación y la mentira, se derrumbó. Para Elena, el camino hacia la redención fue más complejo. Aunque su cooperación había sido vital y su sentencia fue atenuada debido a la coacción extrema a la que fue sometida, tuvo que enfrentar la dura realidad de su silencio. La comunidad estaba dividida. Algunos la veían como una víctima más de Vargas, atrapada en una situación imposible. Otros la juzgaban duramente por no haber actuado antes, por haber permitido que Daniel muriera y que la verdad permaneciera oculta. Ella misma cargaba con una culpa inmensa. El verdadero desafío de Elena no fue la sentencia legal, sino la reconciliación consigo misma y con Ana. La niña, aunque comprendía la valentía de su padre, también luchaba con la dolorosa verdad sobre la complicidad inicial de su madre. Ana, con su sensibilidad innata, sentía el peso del miedo que había paralizado a Elena. Sin embargo, con el tiempo y con la ayuda de un psicólogo infantil, Ana comenzó a procesar su dolor y a entender las complejidades de las decisiones humanas bajo presión. Elena dedicó su vida a intentar compensar sus errores. Trabajó incansablemente para rehabilitarse, participando en programas comunitarios para ayudar a las víctimas de fraude y abuso, poco a poco, con pequeños gestos de arrepentimiento y una dedicación sincera. Comenzó a reconstruir los puentes rotos en la comunidad y, lo más importante, con su hija. No fue fácil. El perdón es un proceso largo y difícil, pero el amor de una madre y la resiliencia de una hija abrieron lentamente las puertas a la sanación. El legado de Daniel se transformó. Ya no era solo el maestro querido que había muerto en un accidente trágico. Era el héroe silencioso, el guardián de la verdad, cuyo sacrificio había desmantelado una red de corrupción y había traído justicia a un pueblo oprimido. Las tierras fraudulentamente adquiridas por Vargas fueron devueltas a sus legítimos propietarios y se implementaron nuevas leyes para proteger a los agricultores de la región. El yacimiento de mineral raro fue declarado un área protegida, evitando que los recursos naturales fueran explotados para el beneficio de unos pocos. El inspector Ramiro, a pesar de las amenazas y la resistencia inicial, fue reconocido por su tenacidad y su inquebrantable compromiso con la justicia. Se convirtió en una figura respetada en Valle Dorado, un símbolo de que incluso en los rincones más tranquilos, la verdad siempre encontraría su camino para salir a la luz, a menudo de las fuentes más inesperadas. La historia de Daniel fue contada y recontada. Se creó una fundación con su nombre para apoyar a los niños desfavorecidos y para promover la ética y la transparencia en el gobierno local. Cada año, en el aniversario de la exhumación, el pueblo celebraba un pequeño homenaje a Daniel,
recordando su valentía y el poder de la verdad. Ana, ahora una adolescente, había crecido con la carga de esa verdad, pero también con la fuerza que le había otorgado, aunque el dolor de la pérdida de su padre nunca desaparecería por completo. Encontró consuelo en la justicia que se había logrado. Comprendió que la promesa de su padre de enseñarle a volar la cometa no era solo una promesa literal, sino una metáfora de enseñarle a alcanzar alturas, a no tener miedo de la verdad y a encontrar la libertad. Ana se convirtió en una joven fuerte y compasiva, una defensora de la justicia y la verdad, inspirada por el sacrificio de su padre y el difícil camino de redención de su madre. La voz de su padre y la suya propia finalmente habían sido escuchadas, sembrando la esperanza de un futuro más justo para Valle Dorado.